Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Futuro del Trabajo, podcast que dedicamos a explorar los cambios que está experimentando el mundo del trabajo y el mundo de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Jordi Serrano. Hola Jordi, buenos días. Hola, buenos días. Y un servidor, Santi García. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado desde otros ángulos en algún episodio anterior, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la llegada de la inteligencia artificial al mundo de las relaciones laborales, ¿no? El quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva introduce en su capítulo 16, en el apartado tercero, que se titula además Inteligencia Artificial y Garantía del Principio de Control Humano y Derecho a la Información sobre los Algoritmos, una cláusula que realmente es pionera en el mundo de la negociación colectiva, que ejemplifica cómo el diálogo social puede situar a la regulación muy cerca de la realidad tecnológica que nos sobreviene, ¿no? Entonces, en este contexto, el sindicato UGT acaba de publicar un documento titulado Recomendaciones para la negociación colectiva de la IA. Y sobre este documento y sobre lo que hay detrás de este documento, pues hoy tenemos como invitado a José Varela, responsable de digitalización de UGT. Buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy honrado de estar aquí. Bueno, con José ya grabamos hace tiempo otro episodio sobre la brecha digital. En este caso, bueno, pues vamos a centrarnos más en este tema de la IA, en las relaciones laborales y más en concreto en la negociación colectiva. En aquel acuerdo, ¿no? En el acuerdo por el empleo de negociación colectiva, pues las partes reconocían, ¿no?, que la IA tendrá un impacto significativo, casi subrayado, ¿no?, en nuestro mercado de trabajo, que además se decía que de no ser tratado con transparencia y verificación podría llegar a representar un impacto negativo, ¿no? Entonces, a mí para empezar, José, pues me gustaría que nos comentaras cómo estáis viendo, ¿no?, desde UGT ese posible impacto significativo de la IA en el mundo del trabajo en general, ¿no?, antes de entrar ya en cuestiones de negociación colectiva, etcétera. Bueno, pues es muy importante que las cuatro organizaciones sociales y patronales que firmamos ese documento empecemos así, ¿no? Diciendo que hay un impacto significativo. ¿Y cómo lo interpretamos? Creo que cualquiera de nuestros oyentes lo va a entender rápido, sobre dos grandes ejes. Uno, la inteligencia artificial va a destruir empleo, y a partir de ahí se amontonan las preguntas sobre en dónde, en la misma proporción, con las mismas condiciones. Y además ese impacto significativo ya no solo sobre lo que es la parte pura de volumen de empleo neto, sino también sobre la calidad del mismo. Y esto lo enroca, que es realmente la parte central por la cual sacamos esta guía sobre la parte de derechos de información y transparencia. Por lo tanto, nosotros lo vemos desde dos grandes puntos de vista: impacto sobre el empleo y sobre su calidad, y luego casi como un subapartado sobre derechos de información y transparencia. No, realmente son dos mundos muy distintos, pero claramente complementarios, ¿no? El derecho Sí. a la información, pues ya desde la ley Rider, ¿no?, que también ahí introdujo una modificación del Estatuto de los Trabajadores, pues ya ese derecho ya existía, ya estaba ahí, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, y casi en concreto en el último año, desde que OpenAI destapó, ¿no?, el tarro de las esencias al liberar el chat GPT, pues clarísimamente el impacto de estas herramientas y casi particularmente la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es lo que más tenemos encima, pues claramente ya empezamos a ver que esto sí que puede tener un impacto importante tanto en la cantidad como en la calidad del empleo, que puede ser muy distinto. Vosotros, bueno, en el acuerdo, ¿no?, también se planteaba eh, el papel que debe de jugar, ¿no?, la negociación colectiva en la regulación de todo este proceso. Probablemente los dos impactos, ¿no?, en el primer impacto y luego también pues en el segundo. Y habláis, que yo creo que es un término muy interesante, ¿no?, de
la necesidad de establecer criterios que garanticen un uso adecuado de la IA, ¿no? Luego habláis del desarrollo del deber de la información periódica y tal, pero a mí me gustaría empezar por este uso adecuado, ¿no? ¿Cómo definís o cómo entendéis el uso adecuado de la IA en el contexto laboral y qué criterios consideráis, ¿no?, esenciales para garantizar esa adecuación del uso de esta tecnología? Aplicable sería el de cualquier innovación tecnológica. ¿Por qué se inventan las cosas? ¿Por qué avanzamos en tecnología? Pues porque queremos hacer una sociedad mejor y porque queremos que sea cada vez más evolucionada, en donde todos nos sintamos más a gusto y en donde podamos trabajar posiblemente menos a cambio de un salario parecido, ¿no? Porque así han sido todas las innovaciones a lo largo de la historia. Entonces, un uso adecuado tiene que encajar con cómo vamos a hacer con el empleo y qué vamos a hacer con la transparencia. Porque entonces, si no lo hiciéramos así y dejamos que la innovación corra de forma incontrolada, nos podemos encontrar con muchos efectos indeseados. Acabas de comentar lo de ChatGPT. ChatGPT no es más que una forma de una inteligencia artificial generativa que antes, hace unos meses, igual hablábamos de algoritmos y dentro de unos días igual hablamos de otro tipo de inteligencia artificial. Para nosotros lo englobamos, aun sabiendo las particularidades de todas ellas, dentro de una misma transformación tecnológica que además habría que añadir otros aspectos como drones, como Big Data, Machine Learning y otra serie de cuestiones. Pero fijémonos, antes has dicho, hace muy poco que se cumple un año de la entrada de ChatGPT en el mercado. Aquí yo quiero decir dos cosas. El desarrollo de ChatGPT no hubiese sido posible sin un montón de personas, concretamente creo que fue en Kenia, a las que le pagaban menos de $3 la hora para corregir los errores que tenía. Entonces, parece que esta gran construcción de inteligencia artificial se basa en la precarización máxima en un país muy poco desarrollado. Y por otro lado, los primeros 2 estudios que han salido sobre el impacto de ChatGPT en el empleo, el primero de ellos nos dice que el volumen de empleo neto ha bajado un 2% y que las retribuciones asociadas un 5% en un solo año. Se habla de una plataforma muy determinada, de freelancers, pero esto nos puede dar una idea de cómo va a ser el impacto directo sobre el empleo y los salarios de una inteligencia artificial generativa que hace cosas que no vamos a decir que fueran impensables, pero que estaban imbuidas en nuestra forma de trabajar diaria y que ahora ya no tenemos que hacer. Oye, sí, claro, porque un poco lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que este estudio, ¿no?, que mencionas, yo creo que es muy relevante porque, claro, al tratarse, pues, básicamente de un mercado, vemos muy rápidamente, ¿no?, las relaciones Claro, causa-efecto. Y llega la claro. tecnología y de repente, oye, pues se demandan menos freelancers de gente que se dedicaba a hacer lo que ahora hace esa tecnología. Y a los que se demandan, pues resulta que se les paga menos de lo que se les pagaba antes. Pero luego también empezamos a ver experimentos que ya nos hablan de que esto, bueno, pues es aplicable prácticamente a cualquier trabajo creativo o bueno, relativamente creativo, dedicado en todo o en parte a la generación de contenidos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que tiene un impacto claro en el tiempo que las personas tardan en hacer las cosas, ¿no? Y al final, bueno, pues a la gente se le paga por un tiempo de trabajo, con lo que aquí hay ya una relación directa con la productividad, tiene impactos en calidad y luego, bueno, tiene otra serie de impactos que también habrá que gestionar con cuidado. Pero a vosotros, ¿cuáles son los temas que os preocupan más? Porque como tú dices, la IA no se acaba en la IA generativa, ¿no? O sea, la IA se puede utilizar pues, para procesos de selección, se puede usar para controlar el trabajo de las personas trabajadoras, se puede utilizar, como tú decías, para automatizar directamente tareas. ¿Qué cosas os preocupan más respecto, o sea, a la hora de buscar ese uso adecuado? En el acuerdo que tenemos con las patronales lo identificamos muy bien desde el principio. Es decir, una vez que decimos que tiene un impacto significativo, nos volcamos directamente en cómo ese impacto significativo tiene que centrarse uno de sus análisis en cómo
tenemos un principio rector para manejar la inteligencia artificial en todos los aspectos del trabajo, porque ya tenemos que empezar a asimilar que la inteligencia artificial está desde los procesos de selección hasta los procesos de despido, incluyendo los de organización del trabajo, los de asignación de turnos, los de promoción, los de régimen disciplinario. Y por tanto, nos hemos emplazado las cuatro partes a que tiene que haber un control humano permanente. Y que además las decisiones que se puedan devenir de cualquier tipo de algoritmo, inteligencia artificial, tienen que tener información transparente y entendible. ¿Para qué? Y aquí es donde quiero contestar a tu pregunta. Para garantizar que no existen perjuicios ni discriminaciones. Esta es la gran clave. Si alguien está utilizando en todo este arco que tienen las relaciones laborales desde la entrada hasta la salida, inteligencia artificial, tiene que garantizar que no existen perjuicios ni discriminaciones. Y todas las empresas que están trabajando en España están sometidas a este carácter obligacional que representa el acuerdo de negociación colectiva. Esto probablemente, José, a veces no sea fácil del todo, ¿no? Porque muchas veces, al menos lo que vimos por ahí, es que muchas de las soluciones son un poco cajas negras, ¿no? Que te gustaría controlarlas, pero no. Bueno, tenemos que entender por qué respondemos a través de una guía a esta situación que tú muy bien acabas de plantear. La teoría está muy bien y además ninguna empresa en su sano juicio va a decir no, yo no pongo algoritmos para tomar decisiones injustas y discriminatorias. Lo hago porque quizás entiendo incluso que pueda ser al contrario. Si hacemos un pequeño recordatorio, efectivamente, desde 2021 la ley Rider tenía un apartado que no era para la ley Rider, que era para todas las empresas acerca de estos regímenes de transparencia. Pero de 2021 a 2023 han pasado 2 años y estamos viendo que las experiencias en las que empresas y sindicatos tratamos estos problemas de sesgos son prácticamente inexistentes, hay muy pocas. ¿Por qué? Y esta es la razón que esta pregunta nos hace hacer esta guía. Pues porque seguramente ni los sindicatos estamos haciendo las preguntas adecuadas y también un poco de autocrítica, porque tenemos un cierto temor al entrarnos en un terreno que nos es absolutamente desconocido, pero también porque la otra parte, muchos departamentos de recursos humanos que incluyen dentro de su línea de negocio esto, tampoco comprenden muchas veces por qué se toman ciertas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es hacer una especie de guión de preguntas que nos permitan acercarnos a la empresa y decirle, yo quiero saber esto para así garantizar si esos algoritmos de inteligencia artificial están tomando las decisiones correctas. Unas preguntas que, por otro lado, también pueden ayudar a la propia empresa a pensar, ¿no? Porque a lo mejor lo que dices tú, igual la empresa ha adoptado la solución X, pues porque se la han vendido muy bien y tal, pero igual no se ha planteado algunas de las preguntas que los representantes de los trabajadores pueden hacerles, ¿no? Fíjate que yo hace unos años publiqué un artículo en prensa que se llamaba La infiabilidad algorítmica, una falacia de nuestra época. Porque Un título. muchas de las suministradoras de este tipo de algoritmos e inteligencia artificial venden a las compañías y a los recursos humanos que esto es infalible, que es mucho más objetivo, que es mucho... Pero claro, cuando realmente luego lo analizas y ves ejemplos de grandes empresas que lo han utilizado y se han encontrado con severos problemas, pues entonces entiendes la dimensión. Yo siempre pongo un ejemplo, hay una famosa startup, que no voy a decir el nombre, que dice que utiliza 1000 parámetros para decidir cuál es el mejor candidato de un proceso de selección. Y yo me pregunto, pero hombre, si utilizas 1000 parámetros, alguno de ellos tendrá que tener una ponderación, pues seguramente cercana a la milésima o a la micra. ¿Qué valor tiene eso dentro de una estructura para tomar una decisión cuando igual con 10 parámetros y así ya no tienes ese efecto de caja negra? Es más que suficiente. Entonces, a medida que vas añadiendo esas capas de tecnología y esas capas, entre comillas, de marketing, es en donde te encuentras esas cajas negras que cuando sindicatos y recursos humanos hablamos, ambos nos encontramos con la misma, pues no sé por qué ha tomado esta decisión. Y eso es lo que queremos evitar. Claro. Vosotros planteáis en concreto un decálogo de preguntas. Correcto. En la guía hay un decálogo de preguntas que los representantes de los trabajadores, pues, para que sepan por dónde empezar la conversación, vaya, ¿no? Yo creo que es un Eso tema es.
que la idea es esta. ¿Hay alguna de esas preguntas que te gustaría destacar en particular, que crees que es particularmente relevante? Bueno, la primera es una cuestión de situación. A ver, tenemos algoritmos porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones que cuando llegas a la empresa y le dices, ¿hay algoritmos de inteligencia artificial? Lo primero que muchas veces te dicen, pues es que no estoy seguro si esa aplicación es de inteligencia artificial o es un algoritmo. Y tenemos lo primero que decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, Claro. ¿los hay o no los hay? Y si los hay, la segunda pregunta sería, ¿en qué decisiones? ¿En qué Ujú. apartado? Porque si, por ejemplo, solo es en selección, solo deberíamos centrarnos en eso y dejarnos de darle muchas más vueltas. Entonces, Ujú. esas serían el planteamiento inicial. Luego habría que ir también... Perdona, José, claro, es un tema. No, la verdad es que es una buena pregunta porque puede que llegue un momento en que estén en todas partes, ¿no? Claro, Digamos, o en ¿cómo los ninguna. podemos tener? Es que están en todo. Es que ahora ya estamos viendo, ¿no? Soluciones que ya se integran en las herramientas del día a día. Ya no es que Correcto. vayan a un proceso concreto, sino herramientas que utilizamos todos pues, para nuestro correo electrónico, para nuestra mensajería instantánea, para todo, ¿no? Pues ya van a estar ahí, ¿no? Mira, Claro. permítame que te ponga un ejemplo de una situación de cotrabajo con inteligencia artificial. Además de un puesto de trabajo que, si recordamos hace unos años, decíamos que era intocable, que era el de programador, y ahora ya no está tan intocable porque sabemos que hay inteligencia artificial generativa que hace bloques de programación. Un trabajador se pone a trabajar con una inteligencia artificial que está programada además para su trabajo y le dice que le haga un bloque de programación X. Cuando ese bloque de programación se mete en producción dentro de la aplicación que venden, no funciona. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Del trabajador que no lo ha avisado? ¿De fijarse en que esa inteligencia artificial está o no está optimizada? Y luego, si queréis, hablamos también de ese apartado. Por ejemplo, en los acuerdos de negociación colectiva que han llegado en Hollywood, tanto los guionistas como Ah, los sí. actores, este apartado del valor del trabajo de la inteligencia artificial se limita y se pondera. ¿Vale? Mm. Entonces, por supuesto que lo primero que tenemos que saber es qué inteligencia artificial está funcionando en esta empresa, en qué decisiones y, sobre todo, y ya es la siguiente pregunta, ¿hay alguien que esté controlándolo? Es decir, ¿hay un humano al final de la cadena al que un trabajador pueda girarse, utilizar un teléfono síncrono de toda la vida, llamarle y decir, ¿me puedes decir qué está pasando? En la mayoría de los casos va a ser que no. ¿Por qué? Porque es evidente que la mayoría de las empresas, cuando introducen productos de inteligencia artificial, es porque quieren ahorrarse algún tipo de costes y de personas que estaban haciendo ese trabajo. Entonces, si no hay un control humano al final de la cadena, ¿cómo sabemos si alguien está verificando el funcionamiento encima de inteligencias artificiales que muchas veces se retroalimentan y van modificando sus decisiones en función de nuevos parámetros? Mm. Por lo tanto, primero, ¿qué inteligencia artificial tenemos? ¿En qué apartados? Y lo siguiente, vamos a hablar de si hay un control humano. Porque Luego además son hacemos un... herramientas muy convincentes, José. O sea, Claro, aunque no te den la respuesta correcta, la dan Claro. bien argumentada. Pero además, José, no sé si en el documento ponéis algún tipo de priorización. Entiendo que no es lo mismo un algoritmo que afecta a esto, un proceso de selección, ¿no? O de promoción, o algún otro que puede ser una cosa como más lateral, de, yo qué sé, de proceso de correos electrónicos. O sea, ¿cómo priorizáis la criticidad del impacto, ¿no? bueno, en aquello que tiene poca reversión. Es decir, si hay algoritmos que pueden tomar Ah, la decisión de a quién se despide en un momento dado, obviamente ese es el más crítico porque no tiene marcha atrás. Y lo mismo en la selección. Pero si vas bajando el nivel de criticidad, habrá mucha gente que te diga que tienen retribuciones variables sometidas a claro. diferentes objetivos y que son, por ejemplo, el 25% de su salario y que si decide un algoritmo si ha llegado o no, posiblemente a él ni la selección la ve cerca, ni el despido tampoco lo ve cerca, y para él es lo más importante. Esto es algo muy subjetivo. Por eso es muy importante que cuando tienes ese catálogo configurado, ambas partes empiecen a decidir qué es más importante analizar primero, pero también desde el punto de vista de complejidad. Si tú empiezas a ver que hay una aplicación de designación de turnos, es bastante fácil que la puedas analizar muy rápido, porque no puede ser muy complicada. Pero si es una en la que este mismo ejemplo que acabo de decir, de retribución variable, en la que influyen miles de parámetros relacionados con las ventas de la empresa, el sector,
pues es posible que la tengas que dejar un poco para el final porque te va a llevar mucho más tiempo. Claro, porque además los sesgos y no los ha inventado la inteligencia artificial, ¿no? O sea, antes ya Sí, hacíamos sí, sí. mal la selección o pagábamos mal un variable, etcétera, ¿no? Entiendo que se trata de no perder esa mirada al automatizarlo, ¿no? Es que lo que los humanos no hemos sido capaces de arreglar a lo largo de la historia, no le podemos pedir a la inteligencia artificial que lo arregle por nosotros. Ahí está. Esa es una de las grandes Nosotros, cuestiones. ¿no? Claro, es que esa es una de las grandes cuestiones que se vende cuando se vende este tipo de productos y dice, no, es que esto es totalmente objetivo. Imposible, porque si lo probamos nosotros y somos subjetivos, ¿cómo vamos a generar algo? Sería pedagógico, ¿no? Y por eso, una de las partes, ya avanzando un poco en el decálogo este que hacemos, se centra también en el Reglamento General de Protección de Datos. Porque precisamente los sets de datos de entrenamiento de esa inteligencia artificial tienen que tener un cierto equilibrio. Y aquí no vamos a poner los clásicos ejemplos de profesiones que se entienden más masculinizadas o feminizadas y por lo tanto el impacto en la inteligencia artificial está totalmente distorsionado porque puede comprender que todas las personas que lleven la profesión de enfermería son siempre mujeres. Bueno, pues no. O por ejemplo, cuando pasó en 1967, mirad cuánto hace cuando IBM hace su primer algoritmo desde el programador y decidió que las mujeres no eran los perfiles convenientes para ser programadores. Por lo tanto, hay que ir al análisis de la primera parte, que es los datos de entrenamiento están bien configurados y si así están, bueno, pues pasemos a lo siguiente, que es la decisión automatizada en sí. Claro, y además que son datos de entrenamiento que a veces no son ni siquiera datos de entrenamiento de la propia empresa, sino son datos de entrenamiento del mercado en general, con lo que podríamos llegar a la paradoja de que a lo mejor una empresa que se ha preocupado de estos temas, al incorporar este tipo de soluciones, pues acaba contagiándose de sesgos que Claro, vienen de otra parte. es que es mucho más barato así. Si tú compras el set de datos, digamos, de cualquier empresa que ya te lo dan hecho, pues estupendo, pero si no se adapta a la fisonomía de tu plantilla, pues tienes un problema. La siguiente parte en el decálogo lo que buscamos es preguntar a la empresa si ya ha hecho algo para verificar los sesgos. Y aquí es donde nos encontramos la gran mayoría de las primeras decepciones. ¿Por qué? Porque estos son datos oficiales de IBM a sus clientes o de McKinsey a sus clientes. Entre el 75 y el 80% de las empresas no evalúan sesgos ni evalúan discriminaciones. O sea, la ponen en marcha y luego ya veremos. Entonces, si en esa pregunta tú le dices a la compañía, ¿has hecho una evaluación de impacto y una auditoría? Y te dice que no, es bastante probable que lo primero que te encuentres son fallos de funcionamiento, pero por una lógica aplastante, porque si no lo has evaluado, posiblemente esté fallando. Claro, pero de nuevo que son cosas que los humanos ya hacíamos, ¿no? El otro día Sí. en un evento me decían pues que la ley, por ejemplo, de plan de igualdad, que tú sabrás, ¿no? Que obliga a las empresas y tal, y que la implantación es relativamente poca comparada con... O sea que aunque que no necesitamos la tecnología para hacer mal las cosas. ¿No? No, desde luego. Fíjate que además a nosotros nos consta que ya estamos introduciendo en muchos planes de igualdad precisamente el tema de los algoritmos para decidir o para evaluar si ese plan de igualdad corresponde con un funcionamiento interno de la empresa en términos de igualdad de género. Claro. O de diversidad. Porque si la propia inteligencia artificial de selección o de reclutamiento tiene un sesgo hacia a un género u otro, eso se tiene que reflejar en el plan de igualdad, de alguna forma. Sí, ¿Vale? Sí, claro. Y luego, siguiendo con este decálogo, si ya sabemos que no se están auditando o sí, lo primero que hay que preguntarnos es, vale, entonces, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Quién es la persona humana a la que, en el caso de que un variable no lo reciba en la proporción que yo quiero, le puedo pedir explicaciones? Y esto es la misma figura que existe, por ejemplo, con el delegado de protección de datos. Tiene que haber alguien al que yo me pueda dirigir y no solo preguntarle, sino poder decirle que quiero revocar la situación. No solo preguntar en el término de explícamelo, sino no, quiero revocarla y quiero que se analice de una forma como yo quiera oponerme. Y finalmente, cuando ya tenemos todo esto más o menos dibujado, añadimos un apartado que consideramos que ya es más futuro,
que es la parte del dividendo digital, ¿vale? Una vez que hubiésemos conseguido, ojalá fuera pronto, pero esto es un proceso que va a ser muy, muy complicado, en que las empresas y nosotros hayamos conseguido una especie de acuerdo en el que veamos que esos algoritmos están funcionando de forma conveniente, bueno, pues si estos algoritmos se han puesto en la compañía para generar beneficios y si además se han nutrido de mis datos, igual tenemos que hablar de qué pasa con el dividendo digital, qué pasa con esos beneficios y cómo se reparte. Y una cosa importante antes de que se me olvide, porque creo que es clave. Existe mucha confusión a la hora de que cuando yo respondo esto, ¿cómo tengo que responder? Porque hay muchas empresas que lo primero que dicen es, hombre, es que te tendría que enseñar el programa, la programación, las líneas de código. No, 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 no. Nosotros no queremos eso. Primero, porque es un secreto empresarial, no solo del que adquiere la solución informática, sino del que la vende. Lo que nosotros necesitamos es que tú nos expliques cómo funciona de una forma que yo lo pueda entender. No es tanto la interpretabilidad, sino la explicabilidad del algoritmo. Yo cuando hago exposiciones de este tipo, pongo en las pantallas estas grandes una fórmula química con un montón de valencias y una celdilla y todo eso, y le pregunto a todo el mundo, ¿hay algún químico en la sala? ¿Alguien sabe qué es esto que estoy exponiendo en esta pantalla? Y casi nunca hay nadie. Y lo que digo es, ¿y vosotros cuando veis esto, cómo lo veis? Complejísimo, madre mía, no lo entiendo. Y la siguiente slide es ibuprofeno. Y todos tomamos ibuprofeno. Y es complicadísimo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un prospecto. Analizamos el prospecto, sabemos qué riesgos tiene, cómo puedo hacer si funciona mal, a quién tengo que llamar. Y creo que esa es la otra gran parte. No solo las preguntas, sino que las respuestas sean comprensibles, porque si no va a ser imposible regular esto. Volvamos un momento, José, al tema del dividendo digital, porque para mí es un tema, yo creo que es bastante novedoso, ¿no? Que en general pues tampoco se habla mucho del tema, pero sí que es verdad que con toda la llegada de estas tecnologías, digamos que las personas a sus empresas, aparte de aportarles trabajo, pues les aportan datos, ¿no? Les aportan, bueno, datos que luego sirven para alimentar estos algoritmos y luego sirven pues para conseguir beneficios, para funcionar mejor, ¿no? A ver, salvando los paralelismos, a mí me recuerda un poco a lo que planteaban los actores de Hollywood, ¿no? Que decían, oye, que yo quiero ser retribuido por luego los beneficios que tú puedas sacar a partir de los avatares que tú puedas hacer a partir de mi manera de actuar, ¿no? Correcto. Entonces, esto, claro, esto yo entiendo que es un tema absolutamente emergente, ¿no? Esto pocos casos de discusiones sobre estas cuestiones habréis tenido hasta la fecha. Muy pocos, pero fíjate, al final hay una parte de la negociación colectiva que todos conocemos, que es la parte de los acuerdos salariales, ¿no? Y más con estos IPCs que hemos tenido tan disparados en los últimos años. Al final, eso sí se está introduciendo. Yo diría, por parte de mis compañeros de sindicato, que ha sido de una forma intuitiva, ¿no? Es decir, si estás aumentando tus ingresos, pues igual no me preocupo tanto de dónde provienen. Ahora nosotros lo que queremos es dar un paso adelante y decir, mirad, aquí hay una forma de relación laboral que es yo te pago por un tiempo de trabajo, ¿vale? Ahí podemos valorar si el tipo de trabajo es más o menos productivo, pero la fórmula contractual básica es salario por tiempo. Pero es que ahora estamos hablando salario también por datos. Claro. Si estás entrenando una inteligencia artificial que va a mejorar la productividad de la empresa y eso va a aumentar los ingresos, sabiendo que tú vas a hacer, por supuesto, una inversión en esa captura de datos y en ese desarrollo, obviamente yo quiero una parte. Y esto va a ir directamente a analizar cuáles son las cuentas de la empresa e incluso sus propias notas de prensa. Desde que hemos utilizado la nueva inteligencia artificial, hemos aumentado nuestra productividad un 25%. Pues obviamente eso es una parte de mí. Eso que acabas de decir de los acuerdos de guionistas y actores, ellos lo hacen muy bien, porque lo primero que dicen es, la inteligencia artificial no es un trabajador. Bueno, realmente dicen, no es un guionista ni es un actor. Y yo llevo a la siguiente parte, no es un trabajador. Y por lo tanto, no va a recibir nada simplemente por existir. Segundo, si la inteligencia artificial es una herramienta que la empresa me proporciona, pues no me puedes quitar salario por una herramienta. Y si yo hago algo usando la herramienta, no puedes decirme que me pagas menos porque me apoyo en esa herramienta. Y por último, si estás capturando datos de mí,
como pueden ser libros o actuaciones de actores, algo tendrás que reingresar. ¿Y cómo lo hacen ellos? Repartiendo más beneficios. Claro. Elevan la parte que se devuelve a los guionistas y los actores sabiendo que la inteligencia artificial va a mejorar su productividad. No, esto es interesante, ¿no? Porque además es una herramienta un poquito particular, pues una herramienta, no es como un destornillador, sino que es una herramienta que aprende, ¿no? O sea, yo le estoy dando, yo trabajador, ayudo a que esa herramienta funcione mejor gracias a mis datos. Y yo entiendo que además esto, José, no sé cómo lo estáis planteando, pero también es un elemento igual a meter, ¿no? En discusiones alrededor del tema de reducciones de jornada, todo este tipo de, ¿no? de Sí. debates que empieza a haber, bueno, pues aumenta la productividad, por tanto, esos aumentos de la productividad, ¿cómo se reparten, ¿no? Bueno, nosotros los Pero dividimos en jornada, tres. vamos, Lo segmentamos en tres partes. Una es, obviamente, la retribución salarial, otra es la reducción de jornada, pero también podemos hablar de formación guiada a la empleabilidad. Es decir, que un trabajador, un convenio colectivo diga, mira, gracias a que hemos conseguido esto, la empresa se compromete a dar a toda su plantilla formación de prompt engineer, me lo invento, ¿vale? Para saber manejar bien la inteligencia artificial. Y todos esos trabajadores la van a recibir encantados porque van a aumentar su empleabilidad, van a decir, bueno, ojalá sea en esta empresa, pero si me tengo que ir a otra, esto es algo que me llevo. El tema de la reducción de jornada está tan en boga porque, no solo por las cuestiones legislativas, es que todos estamos viendo que la carga de trabajo cuando utilizas inteligencia artificial se reduce. Y el miedo que todos tenemos es a la solución fácil, que es si un 30% de la carga de trabajo la hace una máquina, el 30% de lo que estamos aquí sobramos. Y eso va a generar una bola social de paro, que posiblemente alguien dirá, bueno, pero en las revoluciones industriales al final siempre se crea más empleo. Bueno, al final a veces pasan 50 años, ¿vale? Y en el medio dejamos a mucha gente por el camino. Por lo tanto, olvidemos del final antes de llegar y vamos a hacerlo ahora. Y una forma muy fácil es, bueno, pues vamos reduciendo jornada, porque al final las inteligencias artificiales solas, va a ser muy pocas las que trabajen, ¿vale? Sin dependencia de nadie, y esperemos que eso nunca llegue, por las consecuencias que puede tener. Y por otra parte, si esas inteligencias artificiales siguen entrenadas con nuestros datos, pues obviamente no podemos despedir a la gente. Tendremos que reducir la jornada o pagarles más. Claro. Ahí has tocado otro tema que a mí me parece interesantísimo, que es el tema de la formación, ¿no? Uh-huh. Del reskilling, del upskilling, ¿no? De todos estos términos que se usan ahora, porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo, ¿no? Pues algunas empresas que ya empiezan a hacer la reflexión de, ostras, esto está muy bien, ¿no? Lo de la inteligencia artificial nos va a dar ganancias de productividad, pero al final, como se trata de una tecnología tan accesible, si nos queremos diferenciar, nos vamos a tener que seguir diferenciando a través de las personas. Pero claro, Uh-huh. ahora ya como las herramientas ya llegan a hacer hasta aquí, ahora yo voy a necesitar que las personas sean capaces de hacer algo por encima de lo que hacen las herramientas. Y para eso voy a necesitar formarlas, ¿no? Voy a necesitar darles un extra de capacitación para conseguir trabajar de otra manera. Pero ahí la clave es que capacitación. Es Claro, que, ¿recuerdas cuando hicimos aquel podcast hace unos años que hablábamos sí, de la brecha sí, digital? La primera brecha digital, que era abrir un ordenador, conectarse. sí, Ahora sí, ya sí. podemos estar hablando no solo de la segunda, que es mandar correo y no sé qué, sino de la tercera, que es manejar la inteligencia artificial. Vale, pero ¿qué es lo que siempre permanece una vez que llegas a eso? La creatividad, la capacidad de adaptación, la comunicación, la empatía, la capacidad de convencer a los demás. Y, y lamentablemente, ese es el gran, voy a decir, agujero negro de la formación, porque hay muy pocas empresas cuando llegan y dicen, oye, estás enseñando a tu gente a tener espíritu crítico, innovador. No, le estoy dando un curso de avanzado de Excel. Bueno, está Excel, sí. bien, pero igual deberías ir por otro lado, ¿no? Es que además en todo esto de la inteligencia artificial se habla del giro de guión, ¿no? Del plot twist, porque a lo mejor hace unos años cuando hablábamos del reskilling era traer a la gente de trabajos manuales a estos trabajos digitales, creativos y tal, que tú mismo has dicho, ¿no? En esta plataforma de freelancer, son los primeros afectados Tal ahora cual. mismo por la nueva tecnología. Entonces, claro, este giro de guión entiendo que a los sindicatos, ¿no? Desde el punto de vista de, oye, ahora, ¿dónde invierto en formar a mis empleados? ¿No? Que lo que tú estabas diciendo, ante este gran giro de guión. Y por eso una parte de ese dividendo digital sería muy aceptable si lo hacemos en esos términos. Es decir, oye, yo te voy a dar empleabilidad,
Es peligroso, porque yo entiendo que las empresas dicen, ¿cómo te voy a dar empleabilidad para que te marches? Y ahí empiezan con otros conceptos de infidelidad, de sentido de pertenencia, pero al final tenemos que hacer alguna forma, algún contrato social en el cual, y como he dicho al principio, la innovación sea bien para todos, porque si solo es bien para unos pocos, vamos a tener que reajustarlo. Y a veces se hace a través de cosas como conflictos, no solo laborales, sino sociales, y no nos interesa. A nadie. A nadie. Bueno, pues la verdad es que acabo de mirar el reloj y digo, ¿cómo pasa el tiempo? Y yo no sé si para cerrar así tenéis que se puedan compartir, ¿no? Algunos ejemplos ya de empresas o de sectores, ¿no? Donde ya veáis que estáis avanzando en la dirección correcta en todos estos temas. Que no hablamos de ciencia ficción, ¿no? Claro. Que hay casos ya reales. Sí. Bueno, más allá de casos reales de la propia que hemos hablado antes en Estados Unidos, sí, nosotros lo que hacemos en esa guía es, en la última parte, la dedicamos a convenios colectivos en vigor que ya han hecho un acercamiento a la transformación digital en general, pero también específicamente a la inteligencia artificial, hablando de, por ejemplo, la necesidad de que los cambios organizativos producidos por una innovación tecnológica haya que hablarlos en un comité. Por ejemplo, a que las personas en el sector de la banca tienen derecho a no ser objeto de decisiones completamente automatizadas. Algunos incluso en la que las empresas se comprometen antes de poner en marcha un algoritmo, una inteligencia artificial, a explicarlo a una comisión paritaria. Hay cosas como, por ejemplo, una pequeña empresa vasca que a mí particularmente me ha encantado, de transporte, que el algoritmo para la toma y deje del transporte lo especifica en el convenio. Es decir, el sistema informático está explicado. Estos son los parámetros y esto es cómo lo vamos a hacer. Y a mí me parece genial porque cualquier trabajador, conductor de esa, lo lee y dice, esto es cómo funciona. Y por lo tanto podré tener mi opinión de si es bueno o malo, pero la transparencia es absoluta. Claro, las reglas del juego están claras. Están claras. Y ese es el camino que nosotros buscamos. Sí. Pues la verdad es que son buenas noticias, ¿no? Saber que ya hay sectores, que ya hay empresas que están avanzando en esta línea. Bueno, pues como decíamos, el tiempo corre y nos lo hemos comido, así como quien no quiere la cosa. Yo creo que como este es un tema que además se mueve muy rápido, valdrá la pena, ¿no? Que dentro de unos meses igual pues volvamos a conversar para volver a compartir, ¿no? Como veis vosotros también desde UGT que está evolucionando este panorama, ¿no? Y cómo bueno, pues se van llegando a nuevos acuerdos o vais descubriendo nuevas cosas, porque como decías al principio, ¿no? Yo creo que de alguna forma este es un territorio inexplorado en el que tanto empresas como trabajadores pues están entrando muchas veces sin mapa y haciendo pues mucho de exploradores, ¿no? De a ver qué nos encontramos y según qué nos encontremos pues tenemos que tomar decisiones en uno u otro sentido. A la vez que la tecnología no va a parar, o sea, que a lo mejor de aquí a un tiempo estamos hablando del GPT 6 o 7, ¿no? Y a ver qué efecto tiene, ¿no? Sí. Seguro además porque nuestra vocación, además de ir sacando guías, proviene de una que ya sacamos hace 5 años y cuando la repasamos nos dijimos, ojito, porque esto es que... no digo tirarla a la basura, pero igual te quedabas con conceptos primigenios, pero no sobre la evolución. Lo que hemos dicho antes, profesiones que considerábamos intocables, ahora son casi las más amenazadas. Sí. Y otras que considerábamos que serían fáciles de automatizar, nos hemos dado cuenta que ni la robótica ni la inteligencia artificial se acerca a la destreza de una persona que limpie una habitación, ni de lejos, y tardará mucho tiempo. Totalmente. Bueno, pues seguiremos de cerca el tema, José. La verdad, nada, agradecerte de nuevo este tiempo que nos has dedicado y nada, que de verdad, que dentro de unos meses volvemos a hablar y a ver cómo han avanzado las cosas. Estaré encantado de volver a estar con vosotros. Millón de gracias. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida.
Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.